Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo les va a presentar sobre la replicación de base de datos, implementando la alta disponibilidad con PostgreSQL y MariaDB en Docker. ¿Cuál es la importancia de la replicación de base de datos? La replicación es fundamental en arquitecturas modernas para garantizar la disponibilidad, resiliencia y escalabilidad de los datos. Permite distribuir la carga de lectura y proteger la información ante fallos del sistema. En la seguridad de datos, para la protección contra la pérdida de datos y desastres. En la alta disponibilidad, para continuidad operativa sin interrupciones. Y en la escalabilidad, para la distribución de carga para mejorar el rendimiento. La replicación en PostgreSQL, los componentes y la configuración. Configurar la replicación de PostgreSQL implica definir el servidor, el primary, el master y la réplica, el slave, asegurando la transferencia continua de datos. La continuación se centra en parámetros de replicación, que son los ajustes en PostgreSQL.conf para habilitar el WAL, el Write Ahead Log, y conexiones. En las reglas de Scrum para la autenticación segura para usuarios de replicación en pg-hba.conf. Los roles de usuario, la creación de un rol específico con permisos de replicación. La configuración detallada del servidor primary, PostgreSQL. El servidor primary es el origen de los datos y debe estar configurado para permitir la replicación. En los parámetros de replicación, ajustar listen address, wall level, el max wall senders y max replication slots. Luego recargar la configuración. Las reglas de autenticación del Scrum, agregar las entradas en pghba.conf para el usuario de replicación. En la réplica admin con autenticación Scrum SHA-256. La creación del rol de réplica. Crear el rol réplica -admin con permisos de replicación, login y su respectiva contraseña. La preparación y arranque de la réplica en el PostgreSQL. La réplica se inicializa con una copia de seguridad del primary y se configura para recibir las actualizaciones. La limpieza del volumen, asegurar que el volumen de datos de la réplica esté vacío antes de la sincronización inicial. El PG Base Backup, realizar una copia base del primary, host.docker.internal 5434, a la réplica usando el usuario de replicación. Los ajustes de permisos, establecer la propiedad Postgres de Postgres en el directorio de datos de la réplica. La creación de slots, de replicación de slots. Crear una replicación slot físico, replicación admin en el primary para asegurar la retención de worlds. La configuración de conexiones. Crear el PostgreSQL.auto.conf y el standby signal en la réplica con la información de conexión al primary, o sea, al master. El arranque y la verificación. Iniciar el contenedor de la réplica y verificar su estado con pg ising recovery y logs de world stream. En la configuración de usuarios de solo lectura de PostgreSQL, se recomienda crear un usuario con permisos limitados para acceder a la réplica, evitando modificaciones accidentales. Por ejemplo, solo un usuario de lectura. Crear un rol. Definir un rol como Hospital Read con una contraseña segura. Permisos granulares. Otorgar connect a la base de datos, usage en el esquema público y select en todas las tablas. Regla pghba.conf. Añadir una entrada para el nuevo usuario de solo lectura, permitiendo conexiones remotas. Reiniciar el servidor primary y después de modificar pghba.conf para aplicar los cambios de autenticación. La replicación en MariaDB. Principios y configuración. La replicación de MariaDB se basa en el bin log del maestro, donde los cambios se registran y se envían a los esclavos, a los slaves. En el bin log del maestro, el maestro escribe todas las operaciones que modifican datos en un log binario. El proceso I/O del esclavo. El esclavo se conecta al maestro, lee los eventos del bin log y los guarda en su propio relay log. El proceso SQL del esclavo. El esclavo aplica las sentencias de SQL del relay log a su base de datos. Este proceso asincrónico permite una alta disponibilidad y escalabilidad de lectura. En la creación de usuarios de solo lectura en MariaDB, es similar al PostgreSQL. Es crucial establecer usuarios dedicados a la lectura para el esclavo. Como crear un usuario, definir un usuario réplica 1 con contraseña en el servidor réplica, otorgar permisos, conceder select en la base de datos específica, hospital o consultas al usuario de lectura. Recargar privilegios. Ejecutar flush privileges para aplicar los cambios de permisos inmediatamente.
Verificaciones finales y mejores prácticas. La verificación constante asegura la salud de la replicación y la integridad de los datos. Logs del contenedor. Monitorear Docker logs para cualquier error o advertencia en los contenedores primary y réplica. Estado de replicación. Usar pg stat replication en PostgreSQL y show slave status /g, /g en MariaDB para confirmar el streaming. Pruebas de conectividad. Realizar pruebas de conexión con el usuario de replicación y los usuarios de solo lectura a sus respectivos servidores. La automatización. Considerar scripts de automatización para la configuración y monitoreo continuo de la replicación. El backup y restore. Mantener una estrategia robusta de backup y restore independiente de la replicación. Ahora bien, para empezar la práctica, los que deseen van a extraer el archivo que enviamos al grupo para que los que deseen hagan la práctica. También vamos a hacer con Docker, con dos bases de datos hechas en Docker, con un esquema SQL y, y empezamos. Para este Docker vamos a tener la versión 3.8, que sería la versión del Docker. También los servicios, vamos a definir los dos servicios que se crearán en el contenedor. También esta va a ser el nombre de la base de datos principal, la master, que usa la imagen oficial de MariaDB 11. El nombre del contenedor, que ya les dije que se va a llamar MariaDB, es el guión dev. La contraseña del usuario y el nombre de la base de datos. Esta contraseña del usuario va a ser por defecto en el usuario root. Ya, ahí. Vamos a crear por defecto, vamos a crear automáticamente la base de datos hospital con el puerto 3307. Monta los directorios, los archivos del volumen del host en el contenedor que persista en los... Ya, ahí sí. Ejecuta automáticamente 01 esquema SQL para que al iniciar el contenedor se cree las tablas y la estructura. Por ejemplo, aquí se cree estas dos tablas, esta y esta, especialidades y médicos. Con el comando el server -id1, -id1 es el identificador único del servidor master necesario para la replicación. El logbin, MySQL bin, habilita el binary login con prefijo MySQL-bin que registra todos los cambios. El binlog format row es el formato del binlog. Row es igual a más preciso para replicación. Con el bin address 0.0.0.0 permite conexiones desde cualquier IP necesario para que la réplica se conecte. El MariaDB réplica, el segundo servicio, que este va a ser el slave. Ya. Va a estar en el puerto 3317. Va a usar la imagen de MariaDB 11, la misma imagen del master, con el nombre MariaDB Replica. Va a tener la misma contraseña para el usuario para más facilidad, con la misma base de datos hospital, el mismo nombre de la base de datos. Ya. Y también va a tener los comandos, que sería el server ID 2, que es el identificador único de la réplica, que es distinto al master, debe ser distinto al master. El relay log con MySQL bin, el log bin, MySQL bin, depends on MariaDB para asegurar que el master inicia antes que la réplica. Y en volúmenes, define los volúmenes persistentes para ambos contenedores. Ya, ahora vamos a hacer la práctica. Abrimos una nueva terminal y... no, primero revisamos en el Docker. No está nada, ningún contenedor ni nada. Entramos a la terminal y entramos a la carpeta MySQL. Y ahí ejecutamos un Docker compose u --build
-d. ¿Para qué? Para que se creen los contenedores por defecto. Aquí está, de MySQL. Ahora que tenemos esto, eh, tendremos un comando para iniciar. Bueno, ya están ejecutados los MySQL. Podemos seguir la práctica la guía práctica del punto .txt que se le va a mandar que se les mandó en el documento. Aquí está. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar al contenedor de cada uno y ejecutar los siguientes comandos. Por ejemplo, el docker exec -it eh, para entrar al contenedor del master en la terminal. Y para una mayor facilidad es preferible tener dos terminales. Vamos a tener esta para el master, esta la réplica. Por ejemplo, en el master, si ejecutamos esto, primero tenemos que hacer que se actualice con el apt-get update para que nos deje instalar el cliente del MySQL. Damos copiar y dejamos que se instale. Se va a demorar un poquito, así que vamos a cambiar a la réplica. Ahí está, ahí se está instalando y ya se instaló el MySQL client. Ahora vamos a hacer lo mismo en la réplica. Vamos a entrar con el nombre de la réplica en la máquina batch. Listo. Igual actualizamos ese Docker y le instalamos MySQL client. Ya. Ahora vamos a entrar en el master a la base de datos con este comando, ya que aquí tenemos que ejecutar MySQL-u de usuario, que sería el root, con -p, que sería el password. Le podemos mandar así el password. No es recomendable para la seguridad, pero sí funciona. Y más que todo para que no se pierdan de cuál era el password y lo que sea. Vamos a ejecutar esto, MySQL root, y entramos en la terminal entramos al MySQL en la base de datos. Ya, aquí vamos a seguir los pasos, que sería crear a un usuario, un usuario de replicación en el master. Este es primordial para poder hacer esa replicación. Tenemos que usar un create user si no existe la réplica, identificado con el password de réplica 123. Y le concedemos permisos de replicación de esclavo en la réplica, con los flush privilege. Aquí, listo, se ejecuta los queries. Vamos a verificar que se creó el usuario de la réplica. Por ejemplo, con un select user del host desde mysql.user, donde el usuario sea igual a la réplica. Y le damos enter, listo. Y aquí, como podemos observar, sí está la réplica, el usuario réplica. Ya, ahora vamos a obtener el estado del master, que esto es muy importante para hacer la replicación. Por ejemplo, aquí ya copiamos show master status y aquí nos da el file y el position. Esto es muy importante porque tenemos que hacer primero vamos a hacer un dump. Vamos a hacer una copia exacta de la base de datos master. Para eso vamos a ejecutar una nueva terminal, una tercera terminal. El docker exec mariadb mysql dump ejecuta el MySQL dump en el contenedor del master. El column statistics 0 desactiva estadísticas de columnas, evita incompatibilidades. El single transaction hace un dump sin bloquear la BD, usa snapshot consistente. El guión uroot, bueno, obtenemos de la base de datos hospital con el usuario y la contraseña. Y esto redirige a un archivo hospital.sql en el host. Vamos a ejecutar esto.
Excelente. Aquí el error que nos sale es porque o sea, ponemos la contraseña en la línea de código, que es inseguro, pero funciona. Restaurar. Ahora vamos a restaurar el dump en la réplica con el docker cp hospital a MariaDB réplica. O sea, el docker cp copia el archivo del host al contenedor. El archivo a copiar es de hospital SQL y MariaDB replica aquí perdón, esto es el destino dentro del contenedor de la réplica. Vamos a ejecutar este comando aquí. Ya, se copió exitosamente. Y ahora vamos a ejecutar el otro comando, que es para que se ejecute el comando, que se ejecute dentro de la réplica, s.sql. Por ejemplo, aquí el docker exit y MariaDB réplica bash ejecuta el comando dentro del contenedor réplica. Y desde bash-c ejecuta el comando específico entre comillas de bash. El MySQL-u root-p es para conectar a la base de datos, que se conecte al cliente del MySQL a la base de datos hospital.sql, donde que aquí se va a redirigir el contenido de Hospital SQL como en una entrada SQL. Aquí, por ejemplo, copiamos y pegamos. Aquí es el mismo error, que nos sale que no se puede, que no se debería poner la contraseña en una línea de código visible. Pero de ahí nada más. De ahí, si es que hay un error, si es que les da un error del símbolo, es por la versión del Docker. En algunas máquinas da ese error y en otras máquinas como la mía no da error. Es medio raro, pero ya. Si es que ya saben, si es que no les funciona este comando, ejecutan este. Ya, ahora sí vamos a configurar en la réplica. Em, Entramos al contenedor de la réplica. ¿En dónde está? Aquí. Por ejemplo, la terminal 2 es de la réplica. Vamos a entrar a la terminal que sería mysql-u root-p. Por ejemplo, es mysql-u root-p. Ahí nos pide la contraseña 200.232. Ahí sí. Ahí entramos a la base de datos y ahí configuramos la réplica. Primero vamos a ejecutar un stop slave y vamos a borrar todos los slaves que hay, por si acaso. Ya. Ahora vamos a definir los valores del paso 2, que era ejecutar el estado del master. O sea, vamos a ver el estado del master con el file y position. Aquí, por ejemplo, en la terminal 1 habíamos ejecutado del master. Y aquí nos dio un file, que sería, copiamos de este, y aquí nos pide, bueno, vamos a ejecutar un stop slave, por si acaso, y vamos a cambiar el master al host, con el nombre del master, que sería mariadb-dev. El usuario, que sería réplica, el usuario de la réplica, básicamente la que creamos al inicio, y el password, que sería réplica 123. Aquí en el master log file vamos a pegar esa fila y el position, que sería 802. Cada que se ejecuta, salen nuevas filas y luego nuevas posiciones, así que hay que estar pendiente en eso. Ahora que ya tenemos estos cambios, copiamos y pegamos en la réplica, aquí. Y un por si acaso, copiaron en la principal en el master, solo tienen que ejecutar este comando.
y se resetea todo. Ejecutan este comando y luego el comando del start slave. Y listo. Ahí. Vamos a verificar el estado de la réplica. Con este comando, show slave status, \g. Aquí, lo que nos debemos fijar no es en esto, sino aquí, en el slave you're running yes, yes. Aquí, slave you're running yes y slave SQL running yes. Ese que hace es inicia es muestra un estado. A ver, el yes, slave you're running. Es un hilo IO conectado al master y y lee los cambios. El hilo SQL, que es el slave SQL running, aplica eventos en la réplica. Es last IO exception, por aquí debería estar. Last IO exception, digo last IO error, debería salir vacío, porque esos son los errores que ocurren en la conexión de la lectura. El last SQL error también nos debería salir vacío, que es sin errores al aplicar cambios. En second behind master, por aquí debería estar un second behind master. Second behind master. ¿Qué debe estar? Aquí, second behind master 0 es una réplica sincronizada, sin lag ni retraso. Ya. Y un master log file que está acá arriba. Master log file, que sería el archivo desde el cual lee. Y red master log post es el archivo, es la posición actual de la lectura. Ya. Vamos a probar la replicación. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un use hospital. Ya, se cambió la base de datos a hospital. Ahí vamos a hacer un show tables. Show tables. Vamos a ver que en la réplica ya tenemos las tablas que teníamos en el master. Si se dan cuenta, nosotros no hicimos una copia no hicimos que cargue ese archivo en la réplica, solo en el master. Aquí está, pero no cargó en la réplica. Por ejemplo, vamos a ejecutar, a ver, use hospital. Ya, se cambió la base de datos. A ver, vamos a seleccionar todo de especialidades. Ah, es como la E mayúscula. Ya. Aquí podemos ver que hay cardiología, dermatología y pediatría. Ya. Aquí tenemos, igual deberíamos tener la misma, especialidades. Un select todo from especialidades. Ya. Tenemos la misma. ¿Qué pasaría si, digamos, en la réplica... Ah, perdón, aquí está. Insertamos otras especialidades eh, como medicina general, cirugía y ocular. Vamos a ejecutar este insert en la principal, solo en la principal. Si ejecutamos en la principal, nos sale query OK, listo, hacemos el select. De especialidades ya tendríamos 6. Y está cardiología, dermatología, pediatría, ocular y pediatra. Listo. Aquí, si volvemos a ejecutar el select, nos debería salir esas especialidades. Y aquí está, todas las especialidades. Listo. Ahora vamos a hacer para Postgre. Vamos a pausar las terminales y borrar todo esto, todos estos terminales. Vamos a iniciar uno nuevo. Aquí
tenemos un Docker Compose, que igual sería la versión 3.8 con los servicios de Postgres, los dos servicios que serían de del main y de la réplica. En el main, como ya tenemos la base de datos hospital con el usuario root y el password 20232, con el puerto 5434 para el master y el puerto 5435 para la réplica. En el volumen del master se va a cargar el esquema SQL. Aquí, este esquema SQL, la especialidad y médicos. Y eso sería todo, casi. Ya, igual los dos servicios trabajan con Docker 16 y con Postgres 16 y, y en los volúmenes Postgres Data Admin y Postgres Replica Data Admin. Así que vamos a entrar al Postgres y vamos a ejecutar Docker Compose, up-build-d. Ahí vamos a verificar que se crearon los contenedores. Aquí está. Aquí está creados. Postgres Replica Admin y Main Admin. Listo. Ahí vamos al archivo de la réplica de Postgres. Aquí vamos a definir las variables una sola vez, porque es mucho código, básicamente para que no se pierda. Primero vamos a hacer la réplica passadmin, el réplica useradmin y el volumen de la réplica admin. Para ver este volumen tenemos que ejecutar ya sea aquí o en el docker volumen ls, sí, volumen ls. Y aquí nos va a salir el Postgres Replica Data, Postgres Replica Data Admin. Este sería el master y el otro sería la réplica. Postgres de Replica Data Admin. A ver, ahora vamos a ejecutarla. El volumen de la réplica del admin. Sí, ahí estamos. Vamos a ejecutar estas tres variables al Docker. Aquí directamente. Listo. Ahí vamos a configurar el primary, o sea, el master, con los parámetros de replicación. Que va a ser el Docker Compose up-d crea e inicia ambos contenedores en el background. Bueno, pero vamos a configurar parámetros de replicación en el master. El docker exec-it postgres main admin ejecuta el comando en el contenedor del master de forma interactiva. El psql-u-root-d hospital es el cliente PostgreSQL con el usuario root y la base de datos hospital y el comando único "-c" para ejecutar el, el lenguaje SQL. Es lo mismo para todos. Lo único que cambia son estos. Alter System, Set Wall Level, el Listing Address, el Wall Level, Max Wall Senders, Max Replications. Ya, ahí. El Wall Level, el Listing Address. Permite las conexiones desde cualquier IP que es necesario. Desde cualquier IP que es necesario para que la réplica se conecte. El Wall Level réplica habilita el Write Ahead Logging, el WAL, el wall, en nivel réplica, que registra cambios para la replicación. El Mux Wall Senders permite máximo 10 conexiones simultáneas de procesos que leen WAL en las réplicas. El Alter System Set Max Replication Slot 10 crea el máximo
Crea máximo 10 slots de replicación. Cada réplica usa uno. Y select pg reload, el reloj conf, recarga configuración sin reiniciar PostgreSQL, que aplica cambios inmediatamente. Ya. Esto, este último comando nos va a retornar true, la T, que indica que los cambios fueron aplicados exitosamente. Vamos a ejecutar esto. Aquí, por ejemplo, ejecutamos y nos devuelve T, que sería que se aplicaron exitosamente los cambios. Vamos al paso 2, que sería ejecutar reglas de Scrum. Ya. El docker exit it postgres main admin bash -lcl ejecuta el comando bash en el contenedor del master. El host replication rep user admin 0.0.0.0 del Scrum Shadow 156 crea la línea de configuración que permite conexiones de replicación. Ya. Ahí el host replication. Host replication. Ya, aquí. El cat guión bar lib postgre sql data pghba.conf es un pipe que antepone la nueva línea al archivo existente. El, el mayor que temp ampersand mbtemp el var redirige el archivo temporal y lo renombra para evitar la corrupción. Ya. Ahí, el comando host all, que está aquí, permite conexiones normales, no solo de replicación del usuario replicado. Ya. Y vamos a ejecutarlo. También, el docker es restart postgres main admin. Reinicia el contenedor del master para aplicar cambios en pghba.com. Y el start sleep es para esperar 5 segundos a que PostgreSQL se reinicie completamente. Más que todo para que se reinicie bien. Vamos a ejecutar este comando. Listo. Ahí nos espera 5 segundos. Ahora vamos a crear el rol de réplica en el master. Que sería un docker exit. ¿Dónde está? Un docker exit-i Postgres main SQL. No sé, en el main, en el master, lo mismo. El docker exedit, es lo mismo, así que verá, aquí vamos a ejecutar un drop role si existe del, del usuario réplica. O sea, limpia antes de crear. En create role, crea el nuevo rol de usuario llamado réplica admin, que es de la variable que y nombramos al inicio, que ya, a ver, ya. With replication es para otorgar permisos de replicación, que es imprescindible para la réplica. Ya. El login permite loguearse. Sin esto no podría conectarse. Y el password. El password que asigna la contraseña de réplica pasada. Vamos a ejecutarlo. Copiar. Listo. Y se creó el rol. Ya está. El rol creado. En la prueba de conexión. Vamos a hacer la prueba de conexión. Un docker run -rm-it-env crea el contenedor temporal interactivo. Lo elimina al terminar, pero el -env pg password replica passadmin es una variable de entorno, la contraseña para conectarse sin pedir. Por algo les dice que lo creen al inicio. Vamos a ejecutarlo.
Listo. Aquí, si es que les da esta fecha, está bien hecho. Si no les da esta fecha, tienen que volver al paso 1-2 en las reglas de Scrum. Ya. ¿Qué son los permisos? Ya. Ahora vamos a preparar la réplica. Para preparar la réplica tenemos que volver a ejecutar. O sea, ya podemos ver este volumen ls. Definimos el nombre correcto del volumen, que sería del volumen réplica admin. Aquí podemos observar que sería Postgres réplica data admin. Bueno, o sea, por si acaso le ejecutamos otra vez, por si se borra la variable. Por si acaso, nunca se sabe. Ya. Vamos a parar la réplica con un docker stop. Ejecutamos y se para la réplica. Ahí vamos a limpiar el volumen. Vamos a limpiar el volumen. Eh, a ver, el docker run -rm-b es el que crea el contenedor temporal con volumen de la réplica montado. El bash lc ejecuta comando bash. El find bar mind maxdep, todo esto busca archivos directorios dentro, no de la raíz misma. Hasta maxdep y todo esto. Y ahí el exec rm-rf llaves el más hace que se borre todo lo encontrado recursivamente. Y el ampersand echo es para que salga, para si es que borra exitosamente imprime el mensaje de confirmación. Ya, ahora sí, vamos a ejecutar. Vamos a limpiar el volumen. Ya, como pueden ver nos salió volumen de administración libre. Ahora vamos a ejecutar el pg baseback. Ya. En este docker run m-it-b hasta Postgres Data, todo esto es el contenedor temporal con volumen de réplica. El --e, pg password, réplica passadmin. Este es una contraseña para conectar al master. Ya. Eh, el bash lc, ya saben que es el bash. Ya. Y el pg base backup, todo esto. Pg base backup. PG Base Backup es la herramienta que clona los datos del master. El --host internal, Docker internal, es la IP del master, accesible desde Docker. El --port para especificar el puerto del master. El PG Data, todo esto es el directorio destino. Y el username, que sería el usuario que está para conectarse al master. El --verbose muestra detalles del proceso. --progress muestra barra del progreso. El wall method stream transmite wall mientras se hace el backup. Y el checkpoint fast
Es fuerza un checkpoint rápido en el master que prepara datos. Ya, así que vamos a ejecutar todo este comando. PG base backup. Aquí podemos ver cómo se copia y ya tenemos el base backup complete. Ahora vamos a ejecutar el paso siguiente, que es ajustar los permisos del directorio de la réplica. Usa las variables que ya definimos, otra vez por si acaso, saben lo que está de más, si acaso, y ejecutamos el comando, un docker run-rm-b. Es el contenedor principal, como ya saben, con el volumen de la réplica. El cron, el cron-r Postgres cambia propietarios de recursivo a usuario del grupo Postgres. El guión R mayúscula es un flag recursivo que aplica a directorios y contenidos. Ya, ahí ejecutamos, copy, listo. Ahora vamos a crear la replication slot en el master. Vamos a usar este slot name admin, esta variable. Por si acaso se va a llamar replication admin. Ya. A ver, vamos a eliminar el slot si existía antes, para evitar errores. Como ya saben, ese comando busca los slots. Aquí. Ya. Sale. Ya. Ahí sí creamos el nuevo slot. Vamos a crear el nuevo slot con el docker exedit postgres eh, postgres admin. Bueno, entramos al postgre y hacemos un select pg drop replication slot con el nombre del slot que ya especificamos arriba from pg replication slots. Ya, busca y borra el slot si existe. El replication slot es un mecanismo de PostgreSQL que reserva wall para la réplica. Ahora vamos a ejecutar este. Excelente. Ya nos sale slot name. Ahora vamos a configurar la réplica para que se conecte al master. Ya, aquí ya estaríamos en el paso final. Estas variables ya no las usamos. O sea, ya tenemos estas. Réplica pasada. Todos estos necesitamos. Por si acaso. Ya. Por si se les borran las variables. Vamos a crear un archivo de configuración local. El arroba al arroba es una sintaxis de PowerShell para una cadena multilínea. El primary con info es la información de conexión al master, el host, el puerto, el usuario y la contraseña. Aquí. El primary slot name es el nombre del slot a usar. Y el out file encoding UTF-8 filepath que crea el archivo con codificación UTF-8. Así que vamos a ejecutar esto en la terminal del Docker. Listo. Con eso ya estaría. Teoría.
Ah, y falta copiar la configuración al volumen de la réplica y crear el archivo standby.signal. El Docker remove es como ya saben, es el volumen de réplica montado. Y el volumen réplica admin con el pw hosts. Este es el directorio actual, -b. El del host montado como host. El cat, este, host réplica data extra admin conf. Ese es mayor que, copia la configuración, todo esto, copia la configuración al PostgreAutoConf, o sea, el archivo de parámetros del PostgreSQL, hasta aquí. Y el touch bar, crea el archivo vacío del standby signal, indicado como modo standby. Y el cron Postgres es que cambia el propietario de ambos archivos a usuario Postgres. Listo, vamos a ejecutar ese archivo. Ah, listo, se creó. Ahora vamos a arrancar la réplica y verificamos. Vamos a iniciar el contenedor de la réplica. Y paste. Ya se inició. Ahí está. Replicado. Ahora vamos a revisar los logs de la réplica. Y ahí deberíamos ver un mensaje como started streaming web. Ejecutamos esto. Démosle 10 segundos para que se conecte. Ya. Aquí está. Started streaming world for primary. Timeline 1. Está bien. Está excelente. Y la verificación. Ejecutamos un docker exec it. Que sería un select pg is in recovery. Que nos devuelve true si el servidor está en modo recovery standby. Y nos debería salir así. Replication T. Así que le copiamos. Control C. Y le pegamos. Y nos sale la T. Ahora vamos a probar. Vamos a probar en la réplica. En la terminal 1 vamos a ingresar al contenedor main. Sería este. En el master. Vamos a crear otro contenedor. Aquí vamos a hacer el master. Listo. Ingresamos al master. Dentro del cliente del master ejecutamos --dt para ver las tablas, especialidades y médicos. Vamos a seleccionar especialidades y médicos. Como podrán ver, está vacío. Está vacía las especialidades. De los médicos está cardiología, pediatría y neurología. Listo. Ahora vamos a ejecutar en la terminal réplica. Vamos a ejecutar lo mismo. Un docker exedit. Aquí. Para entrar a la réplica, ejecutamos /dt médicos y especialidades. Aquí va a tener los mismos datos ahorita del máster. Va a tener los mismos datos. Cardiología y cero en especialidades. Ahora vamos a insertar datos en el máster. Vamos a insertar médicos. Aquí. Vamos a copiar este. Y vamos a pegarle aquí. Para algunos... Ay, mira. Vamos a ver. Para algunos, yo ya tenía un volumen, pero por eso tengo cardiología, pediatría o neurología. Lo que deben hacer es
copiar este insert y pegarle. Yo no le hago porque ya tengo insertado, se me olvidó borrar el volumen. Pero aquí, si insertamos damos Enter, insertamos 4 filas. Aquí, si volvemos a ejecutar el Select todo from especialidades y médicos, ahora nos va a salir en el, en la réplica los datos de esas especialidades, de los doctores y de las especialidades. Y ahí podemos ver que si está bien ejecutado la réplica. Ahí está. Y para hacer la réplica en, en la nube, en Azure, hicimos lo mismo que hicimos en Docker. Instalamos el Docker en la máquina virtual y hicimos todos los pasos que vieron en el video. Hicimos toditos los pasos y como pueden observar, si nos funcionó. Aquí está. Para ver el Docker. Claro que ahí tiene que ejecutar con sudo. Pero de ahí son todos los pasos. Instalamos, hacemos la instalación, el file, el position. Y en teoría eso sería todo. Gracias por su atención, compañeros.